Bienvenidos. La investigación científica avanza y aborda múltiples campos de acción en el mundo. Uno de ellos es la nanociencia y la nanotecnología, y es el tema del que conversaremos en estas nanocápsulas educativas preparadas para ustedes por la Fundación Sedena y la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Marlene Gutiérrez Cutiño, soy doctora en Química de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora de la Fundación Sedena, y los acompañaré a descubrir el nanouniverso. En el primer capítulo, que hemos denominado precisamente Introducción al Nanomundo, tiene como objetivo comentarles qué tan pequeño es lo nano, en qué se diferencia la nanociencia y la nanotecnología de otro tipo de disciplinas y tecnologías actuales. La nanociencia estudia estructuras y sistemas extremadamente pequeños, del orden de los nanómetros. Un nanómetro es un millonésimo de un milímetro, y en sistemas de estas dimensiones tan pequeñas aún hay mucho por descubrir. Estas estructuras diminutas presentan propiedades químicas, físicas o biológicas diferentes, y es por eso que la nanociencia incluye algunas ciencias básicas, como la física, la química y la biología. La nanotecnología, entonces, es el campo de la tecnología dedicado al control y manipulación de materiales a escala nanométrica. Para conversar sobre esto, hemos invitado a la doctora Dora Albit, física, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, directora de la Fundación Sedena. Soy Dora Albit Rujinski, soy profesora del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile y directora de la Fundación Sedena, que está enfocada en hacer más ciencia a escala nano y transformarla en soluciones para nuestro país. Un nanómetro es una dimensión y equivale a 10 a la menos 9 metros. Por supuesto es una cantidad, un tamaño muy pequeño que nos cuesta mucho imaginarlo, pero si pensamos en una regla y en la distancia que hay entre 2 milímetros, uno tendría que hacer 1.000.000 de líneas equidistantes y la distancia entre dos de esas líneas sería un nanómetro. Es decir, es una millonésima parte de un milímetro. Lo interesante es que las distancias entre los átomos son de ese orden. Esa cosa que nos parece tan pequeñita tiene que ver con el tamaño de una cadena de 6 átomos de cualquier material. Va a ser aproximadamente un nanómetro. Si yo los pongo uno al lado del otro, eso va a medir cerca de un nanómetro. Cuando uno trabaja a escalas de los nanómetros, es decir, con sistemas que tienen alguna de sus dimensiones del orden de los nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros, aparecen propiedades diferentes a las propiedades que nosotros conocemos en los materiales más grandes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el carbón, que es carbono, un material que trabajamos y conocemos muy bien, 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones, a escala macro, como por ejemplo en el carbón que usamos para un asado, lo podemos partir fácilmente. Sin embargo, ese mismo elemento, carbono, cuando lo trabajamos a escalas del orden de los nanómetros, puede ser hasta 300 veces más duro que el acero. Entonces lo que ocurre en todos los materiales es que sus propiedades cambian cuando yo llego a las dimensiones nanométricas. El oro, que en tamaños mayores es amarillo, a escala nanométrica puede ser rojo y va a presentar propiedades distintas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero fabricamos materiales a esa escala, luego los caracterizamos, es decir, tratamos de conocer sus propiedades y finalmente enfocamos esas propiedades en tecnología, que es lo que llamamos nanotecnología. Buscamos soluciones a distintos problemas utilizando las nuevas propiedades que presentan los materiales a escala nanométrica. En Chile tenemos ya múltiples aplicaciones basadas en nanopartículas o nanoestructuras que están ya envueltas, involucradas en nuestra vida diaria. Por ejemplo,
hay ciertos medios de contraste cuando uno se hace una resonancia magnética nuclear que están basados en nanopartículas y que nos permiten tener entonces una resolución de la imagen muchísimo mejor que aquellas que tomamos con medios tradicionales. También escuchamos hablar durante la pandemia de las mascarillas que incorporaban nanopartículas en una idea de ayudarnos a defendernos de distintos virus o bacterias principalmente. Luego tenemos pinturas que incorporan nanopartículas y a través de eso mejoran muchísimo los colores, o bien podemos entregar a través de las nanopartículas propiedades nuevas, por ejemplo que la pintura se seque muy rápidamente o que repela el agua y entonces no se humedezcan los lugares, que no se formen hongos y lo que nosotros estimemos conveniente. Los bloqueadores solares, que los usamos hace tantos años, bueno, últimamente incorporan nanopartículas y gracias a las nanopartículas van incrementando su poder de filtración. Por ejemplo, un bloqueador que tiene un factor de protección 50 tiene ciertas nanopartículas que le confieren esa propiedad y uno que tiene una propiedad, un factor solar 20, tiene otras nanopartículas o las mismas en distintas concentraciones. Entonces, gracias a las nanopartículas regulamos el factor de protección. Ahora, estas son aplicaciones que tenemos bastante cercanía, pero también hay otras muy interesantes en la minería. Por ejemplo, podemos a través de usar nanopartículas crear sensores para distintos procesos en la minería. Particularmente en nuestro centro hemos creado sensores para determinar cuando un diente de una pala se desprende y cuál es el espesor que tienen los distintos elementos en la minería. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la minería se hace en un ambiente muy agreste y están las palas golpeando permanentemente en la roca y los materiales se desgastan fácilmente. Entonces necesitamos conocer, sin estar ahí con una regla midiendo, cuál es el tamaño de los dientes o de los bucles o distintas partes y piezas de la minería. También gracias a las nanopartículas podemos hacer remoción de contaminantes. Sabemos que en el norte de nuestro país hay lamentablemente mucho arsénico. Gracias a las nanopartículas podemos remover ese arsénico y no solo sacarlo de donde está, del agua o del suelo, sino que también estabilizarlo y convertirlo en un arsénico que no sea tan dañino como el que nosotros podemos encontrar en los suelos y en el agua. Entonces, como podemos ver, las aplicaciones o las áreas en las que las nanopartículas o las nanoestructuras pueden impactar son prácticamente todas las que nuestra imaginación nos permita llegar. La nanociencia en verdad tiene una historia de muchos años en todo el mundo. De hecho, se han encontrado pinturas griegas que tienen nanopartículas naturales para mejorar los colores. Ahora, ¿cuándo se comienza a hablar de nanotecnología o nanociencia? Más o menos a partir del año 80, cuando se descubre una partícula que se llama fulereno, que es como una pelota de fútbol, pero muy chiquitita, su diámetro es justo 1 nanómetro y en cada una de las esquinas donde se juntan los paños de las pelotas de fútbol hay un átomo de carbono. Esa partícula comienza a ser muy interesante, se puede controlar, se puede fabricar, se puede utilizar y allí comenzamos a usar el término nano. Pero antes en el mundo y particularmente en Chile hablábamos de películas delgadas o películas ultra delgadas o de clústeres, que significa cúmulos de átomos, pero no de nano. Desde ese momento, como digo, hace más o menos 40 años ya hablamos de nano. Una de las propiedades más interesantes, de las características más interesantes de la nanociencia es que es multidisciplinaria, es decir, podemos aportar a ella desde distintas áreas, desde la física, la química, la biología, la matemática, la ingeniería.
ya sea desde la fabricación de las partículas, desde la caracterización, es decir, conociendo sus propiedades, pero también pensando en nuevas aplicaciones a partir de esas propiedades. Entonces, es un ejemplo de una disciplina que en verdad es una multidisciplina. Quienes quieran trabajar en nanociencia en el futuro, como decía, pueden entrar desde la biología, la física, la química, la medicina, la matemática, la ingeniería y quizás cuantas áreas más en la medida que vayamos abriendo oportunidades y nuevas aplicaciones. Y algo que yo creo que es muy interesante es que muchas veces dejamos las ciencias sociales alejadas de las ciencias que nosotros conocemos como naturales, exactas o básicas. Y yo creo que aquí en la nanociencia y en la nanotecnología es tremendamente importante un abordaje mucho más amplio. ¿Por qué? Porque se piensa, por ejemplo, que de aquí a 10 años más el 50% de los tratamientos médicos van a ser en base a nanomateriales. Pero por supuesto van a tener mejores resultados, menores efectos secundarios, pero van a ser mucho más caros. Bueno, vamos a tener que pensar cómo asegurar que todos tengamos el mismo acceso a estos tratamientos. Vamos a tener que asegurar que todas las personas entiendan y no levantemos falsos mitos respecto a los materiales también, porque a veces cuando nosotros no entendemos las cosas, justamente le tenemos miedo. Entonces necesitamos que sean las ciencias sociales quienes nos apoyen en esta idea de cómo introducir las tecnologías y cómo asegurar los accesos comunes a todas estas nuevas ventajas que vamos a tener, a todas estas nuevas soluciones, pero que ciertamente queremos que estén abiertas y conocidas por toda la población. La nanotecnología se hace importante en el mundo cuando la fabricación de productos o dispositivos de tamaño nanométrico permiten resolver una infinidad de problemas que no habían sido posibles tratar con materiales de mayor tamaño en diversos campos como la minería, medio ambiente, medicina, preservación de alimentos, etc. Este es el nanomundo al que queremos invitarlo en estas cápsulas. Esperamos que esta conversación haya motivado muchas preguntas que podrán desarrollar junto a sus profesores. Los esperamos en el próximo capítulo para seguir explorando el nanomundo junto a Sedena.